Pues muy buenas tardes. Debo confesar que no sabía del seminario de la relación médico-paciente y me da una enorme pena no conocer a fondo el desarrollo de este seminario. Me encantó escuchar dentro de la clasificación que la doctora mencionaba. Yo soy viejo y coincido en que no es un sinónimo de debilidad, pero sí es un factor de riesgo, la pérdida de la memoria, y quizá por eso no pude saber un poco más del seminario, y confieso que estaré con mayor frecuencia colaborando con este seminario. Es cierto que se mencionó por María Blanca el concepto fundamental del lex artis y versus insatisfacción. Estamos insatisfechos de lo que está pasando en el país y en la relación médico-paciente en particular. La doctora Consejo habla en un concepto muy interesante, la agencia moral ciudadana. Es un elemento que habrá que profundizar en el tema. La ciudadanía, la formación y desarrollo de la bioética en el Instituto Mexicano del Seguro Social implica una enorme satisfacción para quienes hemos trabajado la bioética en años anteriores. No voy a decirles nada nuevo. Como viejo, doctora, voy a hablar de la relación médico-enfermo. La relación de confianza entre dos seres humanos consagra la autonomía de las personas ante la compleja interacción social. En torno a la medicina y la relación del enfermo y el médico, la autonomía, por supuesto, es fundamental. A su vez, hay que reconocer que esta no es suficiente si no se toma en cuenta por parte del médico la responsabilidad, el prestigio que otorga el conocimiento sobre la enfermedad, la actualización de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos y sobre todo la comunicación con el enfermo. Ya se mencionó la entrevista personalizada. En 15 minutos el número de cientos de consultas lo hace un reto brutal. Al fin y al cabo, así termina la doctora Consejo, sustentar que el único y más humano fin es la persona humana. La comunicación entre el enfermo y el médico cobra la mayor importancia dadas las condiciones particulares del conocimiento médico expansivo, brutal, el cual estar actualizado en el tema solamente es a través de la bioética que es posible incidir en ello. Voy a hacer una breve, muy apretada síntesis de lo que como clínico he visto como neumólogo sobre las enfermedades respiratorias. Al conjunto de psiquiatras no les voy a decir nada nuevo, pero espero que me perdonen. A lo largo de los años, la actitud de la persona asmática me ha llamado profundamente la atención. Sabemos que la enfermedad, el asma, es una enfermedad crónica, episódica, está asociada a muchos estímulos, muchos de ellos alergénicos. La reacción es hiperreactividad bronquial, insuficiencia respiratoria, las causas ambientales que ya fueron mencionadas en algún momento, los contaminantes atmosféricos, pero más que nada las características personales del enfermo. El enfermo con asma bronquial, el adolescente y el niño, que puede tener incluso TDA,
eventualmente tener un patrón psicológico complejo y, ¿por qué no?, psiquiátrico. Los síntomas agudos en el enfermo asmático implica cortar en una buena relación con el tratamiento a largo plazo. Sin embargo, la competencia del niño y adolescente encuentra en el adulto la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esta es una reacción inflamatoria anormal de los bronquios, de los pulmones, por partículas nocivas. En las etapas tempranas de la enfermedad hay manifestaciones como tos, expectoración, etcétera, que ahora es un sinónimo de expulsión. Vamos a un seminario, a una reunión, y la persona que tose de inmediato es estigmatizada, como si todo fuera COVID. Al final de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, viene la cardiopatía pulmonar crónica, lo cual lo hace más grave, y sobre eso voy a profundizar más adelante. EPOC implica pronóstico pobre. Los factores de riesgo ya lo sabemos: tabaquismo, y se refiere a bronquitis crónica, expectoración, tos, 3 meses durante un año en suma, enfisema pulmonar, destrucción del tejido pulmonar, de los espacios aéreos, y dentro del perfil que a lo largo de los años he podido atender a enfermos con EPOC, se perfila la expresión maníaco-depresiva. Por lo que el enfermo con EPOC requiere ser tratado en forma eficaz por ambos trastornos, por la EPOC y por la maníaco-depresiva. El hábito tabáquico suele ser el factor, y el paciente es poco receptivo al tratamiento de apoyo y con prejuicios por parte de él, pero más que nada de la sociedad. Ya se mencionaba que cuando va a consulta con la familia lo primero que dice: ¿verdad, doctor, que debe dejar de fumar? Y a él no lo han dejado ni decir qué expresiones de enfermedad tiene. Y bueno, ahí es en donde el médico debe dejar en el segundo plano la prescripción o la indicación que debe dejar de fumar. Debe escuchar al enfermo. Pero la evolución de estas enfermedades, de EPOC en particular, es el cáncer broncogénico. Número 1, en el seguro social. En la mujer, mama; en el hombre, broncogénico. Más que próstata, lo cual quiere decir que el paciente con tabaquismo, con cáncer broncogénico en una etapa inicial, en el momento que es diagnosticado y en el momento que muere, el 90% no más allá de 5 años. La mayor parte en el primer año. Entonces, la intervención del médico y el enfoque bioético del médico en relación a este enfermo terminal lo hace características muy complejas, porque al fin y al cabo es un enfermo terminal. El seguro social, y celebro que esté profundizando en la bioética, tiene que ver con las enfermedades laborales. Y las enfermedades laborales es la enfermedad silenciosa más olvidada en el sector salud, con excepción del seguro social. Pero para la OIT, las indicaciones de las enfermedades laborales son diferentes en la Secretaría del Trabajo, en COFEPRIS o en el Seguro Social. Y en esas características diferentes de cada uno se pierde la relación del enfermo con patología por la exposición a partículas, por la falta de protección y la susceptibilidad del paciente, además del contenido laboral y el contenido sindical. A lo largo de los años, como residente de neumología, conviví en el pabellón 26 y 27 del Hospital General de México con una enfermedad terrible
antes del COVID, la que más mata en el mundo, 1,5 millones, tuberculosis. Abandonada. No hay BCG en la población, no hay tratamiento antifímico, no hay antifímicos secundarios, la multidrogoresistencia es un azote en este momento de la tuberculosis, junto con otra patología que no me voy a referir a lo grave que está pasando en este país, pero el crecimiento de tuberculosis en estos últimos 2 años representa un 15%. No es poco. Y sin tratamiento. Entro al terreno con cierta dificultad por los psiquiatras. Voy a hablar de las adicciones como problema psiquiátrico. Al fin y al cabo, la adicción y la patología respiratoria van de la mano. Ambos requieren contextualizarse en el marco del humanismo y la ética. Se pretende la construcción de una sociedad más humana a través de una ética basada en valores naturales o humanos y en el espíritu de la razón, la libre investigación a través de las capacidades humanas, como lo es la ciencia, olvidada en este momento. Hay múltiples estudios epidemiológicos y clínicos que constatan que los pacientes con trastornos psiquiátricos convencionales son notoriamente superior en sujetos con diagnóstico de trastorno por uso de sustancias psicoactivas. Ahí es en donde el clínico debe tener la sensibilidad, el conocimiento y profundizar en que la única vía es la rehabilitación, tan olvidada en muchos otros campos de la medicina. Se refiere a un proceso de tratamiento que se inicia cuando se ha concretado, por ejemplo, la desintoxicación aguda. Pero en esos casos, el tratamiento individual, grupal o familiar viene siendo factores fundamentales en la psicoeducación sobre las drogas. En Alemania, un niño de 5 años sabe lo que son las drogas, las conoce. Aquí, lamentablemente, nuestros adolescentes conocen la droga, pero porque la usan, no por el conocimiento, cada vez más. Los procesos mentales patológicos son todavía un gran reto para ser estudiados. Es cierto que en 2 decenios la medicina ha acumulado un número de conocimientos muy amplios. Sin embargo, es un hecho que no hemos resuelto la enfermedad mental en este país, al margen de, no voy a mencionar, pero no puedo ocultarlo, los recortes presupuestales y la ambigüedad en el manejo del enfermo psiquiátrico en este país, en donde no se le da importancia a la enfermedad mental. La doctrina ha establecido diferentes tipos de enfermedades mentales y de distintos grados. El enfermo con patología respiratoria puede, con frecuencia, cursar con psicosis, perturbación caracterizada por excitación y depresión y, en general, actividades orgánicas disfuncionales. El enfermo con EPOC no es raro encontrarlo con esquizofrenia, grupo de enfermedades mentales caracterizadas por síntomas como trastorno del pensamiento, disgregación, pérdida de la conexión lógica, decadencia mental, como ya fue mencionado por la edad, pero también por la adicción en jóvenes, perturbaciones del lenguaje. Es verdaderamente una sopa de letras, una ensalada de palabras que se manejan en el enfermo con patología respiratoria. No es difícil encontrar, como mencionaba, psicosis maníaco-depresiva, psicosis, locura para algunos, cíclica, ciclotimia, depresión endógena, todo aquello que el psiquiatra nos ha enseñado a los especialistas, al cardiólogo, al neumólogo, al internista,
que tenemos que profundizar en el problema de las enfermedades mentales que se olvida con cierta frecuencia. El enfermo respiratorio tiene reacciones vivenciales o modo de elaborar anormalmente estímulos emocionales. Refleja la insuficiencia respiratoria, la hipoxemia crónica, un trastorno del sistema nervioso sin que esto descubra nuevas lesiones cerebrales. Y hay una gran variedad de características funcionales como son convulsiones, fobias, angustias, etcétera, que privan en el enfermo respiratorio. Esto que está de moda en la política se refiere a la oligofrenia, comprensiva de la idiocia, cada vez más cercano en algunos políticos. Ya no digo la imbecilidad o la debilidad mental o la demencia senil. Sé que se está grabando y ni modo, lo tengo que decir. Pero por otro lado, en las cárceles, olvidado el universo de las cárceles, los reclusos sufren de enfermedades, de anormalidades mentales, de adicción brutal. Y entonces, ¿qué sucede? Ajenos a la capacidad jurídica, se adquiere por nacimiento y se pierde con la muerte. Pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley, lex artis, y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el marco constitucional de México, como lo fueron los miles de niños no vacunados. La tutela es un cargo de interés público, del que nadie puede eximirse, y el médico en su relación clínica no puede dejarlo de lado. Me voy a saltar algunos elementos, pero me interesa señalar el diagnóstico dual, la patología dual. Este es un gran tema. No ha sido del conocimiento del médico general, del internista o de otros especialistas, porque no es acusar al psiquiatra. El psiquiatra ha besado en toda la patología psiquiátrica, pero más en la depresión y en otro tipo de enfermedades. Pero por razón de excepción, el psiquiatra no se interesa suficientemente o se profundiza en la patología dual. Hay múltiples estudios epidemiológicos, ya lo dije, que constatan que los pacientes con trastornos psiquiátricos presentan hacerse dependientes de sustancias. La elevada comorbilidad tiene gran trascendencia desde el punto de vista clínico, diagnóstico y terapéutico. Cada vez es más prevalente en las consultas de salud mental lo que se ha denominado trastorno diagnóstico dual. Hay correlatos neurobiológicos, apenas comienzan a dilucidarse aproximaciones etiopatológicas que explican su íntima relación. Sin embargo, una característica común del enfermo con patología respiratoria y con patología dual es que se usan sustancias psicoactivas con potencial farmacológico activo en su capacidad para inducir su consumo compulsivo, descontrolado y cada vez en mayor dosis. Este estado se llama adicción. Y hay diversas etapas. Le siguen periodos de abstinencia o de consumo. Son seguidos por recaídas en el consumo de la droga, y en los periodos de abstinencia los sujetos experimentan un aumento en el deseo, en la apetencia compulsiva de la droga denominada craving. Es cierto, el enfermo respiratorio tiende a trastornos de ansiedad en patología dual. La comorbilidad, ya lo mencioné, no se le ha dado la importancia suficiente. De ahí que la suma de
droga, alcohol y otras sustancias están predominando en nuestra adolescencia con mayor frecuencia en la mujer, y esto es sumamente lamentable. Los trastornos de ansiedad por alcohol están siendo la consulta del médico general no suficientemente informado y no suficientemente formado en el conocimiento de la enfermedad mental. Trastornos del sueño, apnea del sueño. Sí, la apnea del sueño es frecuentísimo en la consulta neumológica. Quien lleva al paciente con apnea del sueño es la esposa, porque dice que ronca mucho su esposo. Y el esposo dice, pero también mi esposa ronca. Bien, entonces habría que hacer los estudios pertinentes, además del abordaje clínico. Bien, yo creo que termino este comentario agradeciendo y comprometiéndome a participar más en este bello seminario, muy interesante, que ante la toma de decisiones en medicina clínica, los sesgos cognitivos no pueden ser de apuesta. La heurística no debe jugar de hacer pronósticos y juicios bajo incertidumbre. No está muy distante el tiempo aquel cuando el médico utilizaba sus sentidos para obtener el diagnóstico de su paciente. El color de la orina, de la piel, de las conjuntivas, traducían el daño, o bien los sonidos ante la auscultación, las sibilancias en el enfermo asmático con EPOC y otro tipo de patología. Hacían pensar en la enfermedad respiratoria, pero subyace una plataforma de enfermedad mental no suficientemente conocida ni tratada. La medicina, como otras áreas de la ciencia, ha dejado de ser una ciencia y debe dejar de ser una ciencia de compartimentos. María habló de las especialidades y las subespecialidades y las subespecialidades, y se suma el endocrinólogo, el cardiólogo, el neumólogo, el neurólogo, etcétera, etcétera, y eso representa un factor muy negativo en la relación médico-paciente. Dar paso a la experiencia de la dinámica interdisciplinaria es cierto, es importante. Sin embargo, ante la solución del fenómeno de la enfermedad, el vínculo de comunicación entre el enfermo y el médico sigue siendo imprescindible. Si no hay esta comunicación, la solución no va a encontrar un buen resultado. Una vez más, muchísimas gracias por la invitación y estaré muy al pendiente de los siguientes eventos.